Capítulo 46 Uma Musume, lo quiero todo. Espera, espera. Maldita sea, ¿qué estás haciendo? ¡Ay! Lindy gimió, forcejeó y chapoteó salvajemente, como un pez que se debate desesperadamente en una tabla de cortar, resistiéndose con todas sus fuerzas de la manera más fea posible. Oye, mocoso, quédate quieto. Desafortunadamente, la diferencia de tamaño era abrumadora. Miss Nature liberó una mano, ejerció una mínima fuerza y venció la resistencia de Lindy con facilidad, inmovilizando al pequeño diablillo firmemente sobre el taburete de baño. Quédate quieto. Es solo un baño normal. ¿Por qué estás armando semejante escándalo? Sus forcejeos eran débiles y flácidos. Parecía que estar en el agua la había enfermado gravemente. En ese momento, era tan patética como un don nadie. Al observarla desde arriba, la naturaleza no pudo evitar burlarse de ella interiormente. Estás diciendo puras tonterías, mujer desvergonzada. Solo estás deseando mi cuerpo. Lindy se aferró a la naturaleza benévola y resistió hasta el final. Ella conocía muy bien ese tipo de escena. En el manga, este era precisamente el tipo de escenario donde ocurrían accidentes. Almas que chocaban, chispas que saltaban, una atmósfera extrañamente íntima, cuerpos que se rozaban. ¡Qué asco! Me niego. ¿Qué, se supone que el ambiente debe ser perfecto ahora mismo? ¿Esto es lo que quiere el público? ¿Por qué no echas un buen vistazo a quien se esconde tímidamente en un rincón? Aunque le costaba admitirlo, en ese momento esa persona era ella misma. Si yo estuviera al ataque, estaría totalmente a favor con las dos manos en alto. Maldito seas, para allá. Al final, Lindy se recuperó y echó a Miss Nature a empujones del baño. Honestamente. Miss Nature se quedó parada en el umbral con las manos en las caderas y dejó escapar un suspiro, mientras sus orejas de caballo se movían ligeramente. Ella esperaba que Lindy la echara tarde o temprano, pero ¿qué se suponía que significaba eso? ¿Acaso su nivel de afecto era demasiado bajo, por lo que la nueva escena y la imagen aún no se habían desbloqueado? Al recordar lo que acababa de suceder, un rubor le subió a las mejillas. Cubriéndose el rostro, Miss Nature se balanceó ligeramente de un lado a otro, mientras su coleta se movía al ritmo de la música. Jejeje. Ejem. No, no puedo pensar así. Las reacciones de ese mocoso fueron demasiado divertidas. Pensar que había actuado con tanta naturalidad con Lindy hace un momento, no, más que eso, sentía que Lindy era la única con quien podía comportarse de forma tan descarada. No podía imaginarse haciéndolo con nadie más. Por extraño que parezca, Miss Nature opinaba que la inteligencia emocional de Lindy no era baja en absoluto. Siempre que Lindy estaba cerca, el ambiente se mantenía siempre tranquilo. Si alguien se pasaba de la raya con la mocosa de pelo blanco, Lindy siempre decía o hacía algo después para reconducir la situación. Siempre y cuando fuera la persona adecuada, claro. Como lo que acababa de pasar en el baño. Si hubiera sido yo, Lindy probablemente la habría echado antes de que siquiera cruzara la puerta. Ese tipo de juegos bruscos eran algo que solo la naturaleza amable podía permitirse. Aunque si no la hubieran echado, lo que siguió también habría sido un juicio para Miss Nature. No pensará que soy una chica de caballos desconsiderada y sin tacto, ¿verdad? Probablemente no, ¿verdad? Una avalancha de pensamientos le invadió la cabeza. La naturaleza la sacudió suavemente, como si intentara derramar él como si fuera agua. Hombre, qué calor hace hoy. Cogió el mando a distancia y encendió el aire acondicionado de la habitación, luego abrió el teléfono para consultar el tiempo. 30 o 40 grados, ¿eh? Realmente parecía un barco de vapor gigante. La chica pelirroja amante de los caballos siguió desplazándose por la pantalla, consultando el pronóstico del tiempo para los próximos días. Aunque este pronóstico casi nunca acierta. Mañana hará sol. Soleado al día siguiente. Tal como se esperaba. Miss Nature suspiró con impotencia. Entrenar bajo ese sol abrasador le hacía sentir que se bronceaba varios tonos cada día. Sus ojos se detuvieron en el pronóstico del tiempo para los próximos 3 días.
La carrera de debut de Lindy. ¿Lluvia pesada? ¿No sería eso realmente malo para Lindy? Aunque, pensándolo bien, tal vez no. Los pronósticos meteorológicos siempre fallaban. Quizás, al final, saldría un día soleado y brillante. Los fallos en los pronósticos eran prácticamente habituales. Dado que no tenía forma de interferir con el clima, Miss Nature solo podía cruzar los dedos y esperar lo mejor para Lindy. Unos minutos después, la puerta del baño se entreabrió un poco con un crujido, y un ojo carmesí se asomó por la rendija. «Ah, ¿ya terminaste? Entonces es mi turno». Miss Nature recogió su ropa de recambio y esperó fuera. Listo, como Miss Nature la había llevado directamente al baño hacía un rato, Lindy no había tenido tiempo de traer ropa limpia. Por lo tanto, ahora solo llevaba una fina toalla de baño. Su rostro estaba enrojecido, su mirada vacilaba con inquietud y no se atrevía a mirar a los ojos de la naturaleza. ¿Vas sin ropa interior?, preguntó Miss Nature, aunque obviamente ya lo sabía. Tú. Esas dos pequeñas palabras impactaron a Lindy como un rayo. Su expresión cambió varias veces antes de que finalmente se encogiera en el umbral, girara la cabeza y resoplara. Ve. Trae las túnicas de dragón de tu emperador. Y este humilde servidor vestirá también a su majestad. Lindy. Te voy a vestir el culo. Al anochecer, el cielo estaba lleno de nubes carmesí, una tras otra como grandes franjas rojas que se extendían por el firmamento. Acostada en la cama, Lindy no pudo evitar bostezar. Aunque básicamente no había hecho nada en todo el día excepto estar tumbada en la habitación, e incluso había dejado que la naturaleza se encargara de la comida, seguía agotada. Al menos las náuseas desaparecían más rápido que antes. En definitiva, hoy se ha logrado un avance bastante importante. La mocosa de pelo blanco abrió lentamente los ojos y dejó que su mirada se desviara hacia la cama de al lado. Miss Nature estaba tejiendo una herradura. ¿Qué estás haciendo? Esa pezuña me resulta familiar. Claro, porque es tuya. Tu carrera de debut está a la vuelta de la esquina. Honestamente, no sientes ni una pizca de tensión. Para algo tan básico, aún así tengo que hacerlo por ti. J.E. Incluso con herraduras mal ajustadas, aplastaría a Joe y ganaría el combate fácilmente. Sigue soñando. No hay nada difícil en ti, excepto tu boca. J.E. Tengo sueño. Entonces duerme. Dame tu almohada. Lindy levantó la cabeza y lentamente dirigió su mirada hacia la almohada de Miss Nature. ¿Naturaleza hermosa? Tomando la almohada, Nature apuntó a la cabeza de Lindy y se la arrojó con todas sus fuerzas, pero Lindy ladeó la cabeza y la esquivó con facilidad. ¿Para qué necesitas una almohada? Ya tienes una. Últimamente he contraído una enfermedad terrible. Ahora no puedo dormir a menos que abrace una almohada. ¿Y qué hay de mí? Tú. Su pálida mirada se posó en los ojos grisáceos de Miss Nature. La pequeña mocosa mostró sus afilados dientes de tigre y sacó la lengua ligeramente. ¿Qué tal si me abrazas en vez de eso? Miss Nature hizo una pausa de 2 segundos, luego bajó la mirada y suspiró dramáticamente. Eres demasiado plana. Sinceramente, serías demasiado huesuda para abrazarte. Lindy no respondió. Inflando las mejillas, abrazó la almohada ahora impregnada del aroma de cierta chica caballo, se giró de lado y se preparó para dormir. Capítulo 47 Uma Musume, lo quiero todo. En aquel espacio completamente blanco, la chica de cabello blanco miraba fijamente el panel del sistema, con los ojos carmesí llenos de confusión. ¿No estaba dormido? ¿Dónde demonios se supone que estoy? Esto no es la residencia estudiantil, ¿verdad? Ella alzó la vista. Un blanco infinito se extendía en todas direcciones, el cielo y la tierra estaban completamente sumergidos en él. Era un blanco tan antinatural que cualquiera que permaneciera allí demasiado tiempo probablemente perdería la cordura. Sin embargo, gracias a sus años de experiencia con las novelas web, Lindy solo se quedó paralizada un instante antes de llegar a una conclusión.
Probablemente se trataba de algún tipo de espacio de conciencia. Su cuerpo real seguramente seguía a salvo en la residencia estudiantil. Pero aún así, era la primera vez que se encontraba con algo así. Apretó ligeramente el puño. No se sentía muy diferente de la realidad. Luego levantó la cabeza de nuevo y leyó atentamente el panel. ¿Qué evaluación trimestral? ¿No había solo evaluaciones mensuales? Además, ese contrato era la mitad de grueso que la propia Lingy. ¿Qué clase de persona normal lee eso? Todo el mundo simplemente baja hasta el final y pulsa, he leído y acepto, ¿verdad? Entonces sus ojos se posaron en la última línea de la viñeta y su expresión se tensó de forma antinatural. Espera. ¿Hablas en serio sobre esto de la tortura con agua? ¿En serio estás intentando torturarme hasta la muerte, verdad? Pero sus palabras se desvanecieron como piedras que se hunden en el mar. Todo lo que le respondió fue el vacío blanco y vacío. Y la fría e impasible cuenta regresiva del castigo. 10. 9. 8. 7. Espera, no hagas esto. Por una vez, sus orejas se agacharon. Sus pupilas temblaron. Esta vez, el pánico era real. Su boca, que jamás había implorado clemencia, soltó palabras que nunca pensó pronunciar en su vida. ¿Tortura con agua? ¿Ese tipo? No importa de qué tipo sea, esto es malo. 5. La cuenta regresiva continuaba. Lingy retrocedió 2 pasos tambaleándose. De repente sintió que no podía respirar, como si una roca gigante le hubiera caído encima del pecho. El sistema permaneció impasible e indiferente. Eso significaba que las posibilidades de evitar el castigo mendigando eran prácticamente nulas. ¿Por qué? ¿Por qué esto? 3. No estaba mejorando finalmente todo. 1. ¿Por qué tiene que ser en un momento como este? Espera, no. El paisaje a su alrededor cambió en un instante. El suelo firme bajo sus pies se convirtió en mar abierto y se precipitó directamente hacia abajo. ¡Y mierda! Lingy contuvo el aliento, se obligó a reprimir el pánico y comenzó a mantenerse a flote como Tio le había enseñado, haciendo todo lo posible por mantener la cabeza fuera del agua. Y luego. Le dieron calambres en ambas piernas. Un dolor agudo e indescriptible se extendió por sus pantorrillas, paralizándolas y haciéndolas contraerse visiblemente. Yo, % almohadilla. Sistema. Almohadilla, almohadilla, 6, así que así es como lo estás jugando, ¿eh? Almohadilla asterisco 2. Glub, glu glu glu. Entonces la superficie del mar volvió a quedar en calma, con solo unas pocas burbujas que subían desde abajo. El doloroso recuerdo regresó. El paisaje a su alrededor se fue transformando gradualmente en algo onírico, con la luz refractándose a través del agua en hermosos patrones cambiantes. La noche en que Lingy se ahogó, estaba oscuro. Cuando se hundió hasta el fondo, solo había una oscuridad infinita. Al menos esto fue mejor que aquella noche. Así que esto era todo, revivir su experiencia de ahogamiento una vez más. ¿Solo porque no había leído la letra pequeña antes de firmar? De verdad tenía que llegar a este extremo. Lingy quería mantener la calma. Quería convencerse de que no era nada. No quería que el miedo que apenas empezaba a superar volviera a inundar su corazón. La presión del agua se intensificó, aplastándola por todos lados, en 360 grados. Sus oídos se nublaron, solo podía oír ruido y un dolor punzante. Sus tímpanos se habían reventado de nuevo. El agua de mar helada le entró por la nariz y la boca. Instintivamente, Lingy intentó respirar, pero lo único que consiguió fue asfixiarse. Aunque sabía que en realidad no iba a morir, el miedo y el recuerdo seguían aflorando en su mente. Si preguntaras cuánto había cambiado Lingy tras ahogarse. Duermo perfectamente. Eso fue una mentira. Todas las noches me despierto de pesadillas. En el momento en que cierro los ojos, vuelvo a ver mi propio cadáver, hinchado, abultado, con la piel blanca y empapado. Yo también como perfectamente. Eso fue una mentira. Incluso me resisto a beber agua.
Cada vez que un líquido pasa por mi garganta, me transporta de nuevo a aquella noche, a mis pulmones llenándose de agua, a mi conciencia disolviéndose en la oscuridad. El miedo que provocaba sumergirse en una bañera era mucho mayor de lo que uno pudiera imaginar. Superar la hidrofobia nunca iba a ser fácil. Había un terror inmenso, algo mucho peor que ver el aro solo a medianoche. La temperatura a su alrededor seguía bajando. Y debido a su miedo, el poco oxígeno que tenía en la boca se le escapaba mucho más rápido que antes. Lo que originalmente había durado 5 minutos se convirtió en 1. La luz se desvaneció. La oscuridad se extendió. El dolor en sus pantorrillas comenzó a desvanecerse. Pero el verdadero sufrimiento no había hecho más que empezar. El pánico se apoderó de ella. El agua de mar se sentía como si un par de manos le taparan la nariz y la boca. El frío la envolvió, calándole hasta los huesos. Lindy sentía que estaba a punto de derrumbarse. ¿Podría esto empeorar aún más? Si regreso con la mente aún intacta, entonces que la naturaleza me abrace. Ya estoy bastante mal. Una petición tan pequeña no debería ser demasiado, ¿verdad? De repente, la penúltima línea del panel del sistema pasó fugazmente por la mente confusa de Lindy. Consejo: fingir afecto solo debilita a la persona. Realmente no sirvo para ser un villano de verdad. En medio de la confusión de sus pensamientos, algo resbaladizo se deslizó repentinamente por su cuello. Su conciencia, ya de por sí borrosa, se sacudió violentamente y casi vomitó en el acto. Una serpiente marina. Sistema. Voy a matarte. Justo cuando lo estaba maldiciendo en su cabeza, algo se movió. Un zumbido profundo, grave y penetrante surgió repentinamente desde debajo de ella, vibrando a través de todo su cuerpo y dejándola entumecida. Una ballena. Densas cardúmenes de peces pequeños la rozaban en oleadas fugaces. Luego, un tiburón pasó velozmente, y la corriente que generó empujó a Lindy muy, muy lejos. Poco a poco, sus ojos se acostumbraron a la oscuridad lo suficiente como para distinguir formas aproximadas. Pero apenas, como garabatear con tinta negra sobre papel negro, imposible de distinguir con claridad. Las cosas se le escapaban de las manos por todos lados. Lentamente, la niña giró la cabeza. En la oscuridad, un único ojo nublado brillaba tenuemente, mirándola fijamente. Y así, sin más. Lindy rompió con él. Capítulo 48. Uma Musume, lo quiero todo. Castigo cumplido. Se ha asignado una tarea especial adicional, junto con ajustes en el trabajo futuro. Objetivo: apuntar a la carrera de debut, conseguir el primer puesto y dejar una impresión profunda y contundente en el público. De lo contrario, qué desperdicio de esas estadísticas al máximo. Castigo por fracaso: tortura acuática de nivel máximo. No actúes como un PNJ. Debes tener el valor de mostrar quién eres. Incluso como un simple empleado corporativo, debes consumir lo que queda de tu luz y tu energía. ¿Tiene alguna objeción a los ajustes laborales mencionados anteriormente? No tengo ninguna objeción. Tu expresión no parece estar exenta de objeciones. Simplemente me parece un poco irónico, eso es todo. A altas horas de la noche, bajo una cortina de oscuridad y tenue luz de las estrellas, la naturaleza amable fruncía el ceño en sueños, mientras sus orejas de caballo se movían ligeramente. Eran la 1:30 de la madrugada. Incluso de noche, después de que la temperatura exterior hubiera bajado, el aire seguía siendo sofocante. Las noches de verano eran así de horribles. Afortunadamente, el ingenio humano había dotado a las residencias estudiantiles del mayor invento del siglo XXI. Aire acondicionado. El aparato funcionaba a una temperatura constante y gélida de 16 grados. La temperatura era perfecta. Envuelto en su manta, Nature debería haber estado durmiendo plácidamente. Y, sin embargo, permaneció en ese estado confuso, como si estuviera a punto de ser arrancada de su sueño. Se oía un ruido que venía del baño. «MMM. ¿Qué fue eso?» Nature abrió los ojos con pereza.
Como había dormido de lado, lo primero que vio al despertar fue la cama de Lingy. Vacío. Entonces se incorporó lentamente y miró hacia el baño. La luz de dentro estaba encendida. ¿Se levantó Lingy para ir al baño? A la naturaleza no le pareció bien. El sueño la invadió de nuevo y se acostó otra vez, escondiendo la cabeza entre la manta. 4:30. La naturaleza despertó de nuevo, esta vez porque necesitaba orinar. La cama de Lingy seguía vacía. La luz del baño seguía encendida. Lingy, aún medio dormida, se puso las zapatillas y se dirigió a la puerta del baño, caminando con cierta rigidez y los muslos juntos. Levantó una mano y llamó al marco. Sin respuesta. Solo un silencio sepulcral. Entonces, la naturaleza abrió de golpe la puerta del baño, que no tenía cerradura. Un mosquito zumbaba perezosamente bajo la intensa luz blanca, dando vueltas y vueltas. Y allí, arrodillada frente al inodoro con el rostro pálido como la muerte, estaba la niña de cabello blanco, ya inconsciente. Lingy. Lingy. A las 9 de la mañana, en la habitación del hospital, junto a la cama, se encontraba sentada una figura familiar en un lugar familiar. La escena resultaba extrañamente familiar, tan familiar que era la misma habitación donde Lingy había abierto los ojos por primera vez tras llegar al mundo de las chicas caballo. Antes de venir aquí, había estado tumbada en esta habitación. Tras llegar aquí, seguía tumbada en esta habitación. Miss Nature estaba sentada junto a su cama, con las orejas caídas, su humor era tan pésimo que podría haberse descrito como tocar fondo absoluto. Estallido. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Tokaicho entró apresuradamente, con la preocupación reflejada en su rostro. Naturaleza, ¿cómo está Lingy? Yo. Nature levantó la vista sorprendida. ¿Qué haces aquí? Hace unos días, la entrenadora llevó a Special Week y a los demás a un Trasen regional para un programa de intercambio. No pueden regresar a tiempo, así que soy la única del equipo que queda. Me pidieron que viniera a verla. Yo se acercó rápidamente a la cama, con sus ojos azul zafiro llenos de preocupación mientras miraba a Lingy. ¿Cómo terminó de repente en el hospital? No estoy segura. Cuando me levanté en mitad de la noche, la encontré desmayada en el baño. El inodoro estaba lleno de ácido estomacal y vómito. Todavía estamos esperando al médico. Nature se frotó las sienes suavemente. Su carrera de debutes dentro de pocos días, dependiendo de la situación, podría perdérsela. ¿Tan grave? La mirada de Tio recorrió la habitación. Aparte de ella, Nature y Lingy, que yacía en la cama, no había nadie más. ¿Le avisaste a su familia? Su lista de contactos solo incluye a los miembros del equipo Spica y a mí, su compañera de piso. Yo abrió la boca como para decir algo, pero en ese momento la puerta se abrió de nuevo con un crujido y un médico calvo con bata blanca entró. ¿Quién de ustedes es familiar del paciente? Nature y Tio se miraron. Al final, Nature se puso de pie primero. Todavía no hemos podido contactar con ningún familiar, pero soy su compañera de piso. Supongo que eso me convierte en una especie de tutora a medias, ¿no? Soy su compañera de equipo, añadió Tio rápidamente, sin poder ocultar la ansiedad en su voz. Doctor, ¿cómo está Lingy? Salgan afuera y déjenla descansar. En cuanto a la familia, hablaremos de eso después de que la paciente despierte. El pasillo estaba silencioso, impregnado del fuerte olor a desinfectante. Tras sufrir un ahogamiento grave, o estar al borde de la muerte, una persona puede desarrollar un miedo intenso al agua, explicó con calma el médico calvo. Esta afección se suele denominar acuafobia o hidrofobia. Eso es lo que padece Lingy. Tras un incidente de ahogamiento o una experiencia cercana a ahogarse, el paciente puede desarrollar un miedo y una ansiedad extremos en relación con el agua. Esto puede afectar su vida diaria y dificultar enormemente cualquier actividad acuática, como nadar, bañarse o cualquier otra similar. Hizo una pausa y luego añadió, hace apenas unos días, la señorita Lingy vino a mi clínica y le recetaron paroxetina. Otra pausa.
para los síntomas relacionados con la ansiedad y el miedo. Sin embargo, según el último examen, su estado debería haber mejorado. No sé por qué ha empeorado tan bruscamente hoy. La mirada del doctor se desvió de Nis Nature hacia Tokaicho. ¿Ha estado el paciente expuesto al agua recientemente durante un periodo prolongado? ¿O ha estado en algún lugar con aguas más profundas? No tiene por qué ser un lago o un río. Una piscina, por ejemplo. Todas esas cosas pueden empeorar el trauma psicológico e intensificar los síntomas postraumáticos. La expresión de Tio se congeló. Su respiración se entrecortó. Se mordió el labio y bajó la cabeza, su largo flequillo le cubría gran parte del rostro, ocultando su expresión. La piscina. Lingui se disuelve en agua. ¿Fui yo? Esa es la situación, concluyó el médico. Físicamente está bien. En cuanto despierte, procederemos a realizarle una evaluación psiquiátrica. Luego se fue. Durante un rato, el pasillo resultó insoportablemente opresivo. Naturaleza. Yo finalmente levantó la cabeza. Durante el entrenamiento de natación de ayer, Lingui dijo que quería salir a descansar. Su voz era baja y quebradiza, saliendo en fragmentos irregulares mientras contemplaba la naturaleza. Fue culpa mía. Capítulo 49. Uma Musume, lo quiero todo. Mi nombre es Lingui. Soy increíblemente bella, tengo una figura alta y elegante, soy ágil y eficiente en mis tareas, me conocen en todas partes como la mujer trabajadora incansable. Sin embargo, últimamente no me encuentro en mi mejor momento debido al exceso de trabajo. Ayer, mi jefe me pilló holgazaneando en el trabajo. Me descontaron el sueldo por ello. Pensar que existen sistemas tan crueles e irracionales en este mundo es verdaderamente trágico. Recordando mi turbulenta trayectoria de holgazanería, esta fue la derrota más humillante de todas. Una vergüenza. El viento nocturno barría el puente, alborotando el flequillo desordenado de Lingui. Apoyada suavemente en la barandilla, saboreó un raro instante de paz. Las ondas se extendían por el lago, reflejando la interminable ciudad iluminada por luces de neón que lo rodeaba. Debía admitir, cierto encanto poético. Hace un poco de frío, ¿eh? Se acercaba el invierno. Tras correr de noche, su ropa empapada de sudor le robaba el calor y el frío se le metía en la piel. Aún así, Lingui no quería regresar todavía. En ese momento, lo único que deseaba era estar de pie, disfrutando de la brisa fresca, y tranquilizar su mente. Últimamente se habían acumulado demasiadas cosas. Demasiadas para soportar. Como la estrella más brillante de todas, esta ídolo debutó con estilo en la escuela secundaria, ocupando el centro del escenario justo a las afueras de la escuela, atendiendo un puesto por las mañanas y haciendo recados por las tardes. Mientras otros niños de su edad seguían jugando, intercambiando cromos de cigarrillos y cotilleando, ella ya se había convertido en una niña rica con bolsillos llenos de billetes y una habitación propia. Bueno. La habitación de su abuela. Era pequeño, pero lo suficientemente espacioso para una persona. Al fin y al cabo, una ídolo siempre tenía que desempeñar muchos roles. Incluso mientras continuaba con sus estudios, no podía permitirse el lujo de descuidarlos. En un principio, pensó que si seguía trabajando tan duro, seguramente algún día lograría destacar entre los demás y hacerse un hueco en este mundo tan complejo. Y así comenzó una dura vida de lucha incesante que duró 3 años. ¿3 años? 4. 5. 6. 7. 8. Infierno. Había trabajado en cocinas, en planta, en oficinas, en obras de construcción, y al final, seguía sin tener nada. La única diferencia era que su pequeña habitación alquilada se había convertido en una habitación alquilada un poco más grande. Pero eso no era lo que ella quería en absoluto. Suspiro. Fue un suspiro. Un suspiro de entumecimiento. Un suspiro lleno de confusión sobre el futuro. Un suspiro de resentimiento ante el ritmo frenético de la vida moderna. Tras haber sufrido demasiado, su corazón se había marchitado. Supongamos que logra llegar a la cima, ¿y entonces qué?
¿Comprar un coche? ¿Comprar una casa? Todo parecía carecer de sentido. ¿Y entonces qué? ¿Dejarlo todo y salir de viaje por puro capricho? No seas ridículo. Ella todavía tenía que trabajar mañana. Los pensamientos de Lindy eran un enredo inextricable. Si la vida iba a ser tan dura, bien podría haberse dejado llevar sin más. Se metió una piruleta en la boca en lugar del cigarrillo que nunca encendería, y lentamente desvió la mirada del deslumbrante paisaje urbano hacia el agua que había debajo. En la superficie del lago, la ciudad brillaba reflejada. Bajo la superficie, solo había una oscuridad infinita. Beep. 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 Su teléfono vibró. Lindy le echó un vistazo y entrecerró los ojos. El manga que seguía se había actualizado. Así que allí estaba ella, de pie en el frío intenso, disfrutándolo durante 2 minutos completos. El artista se pasa una semana entera dibujando esto, y yo lo termino en menos de 2 minutos. Me parece un poco injusto, la verdad. La noche se hacía más profunda. Cada bocanada de aire que exhalaba se volvía blanca en el aire gélido. Satisfecha, guardó el teléfono en el bolsillo. Era un manga romántico, pero tardaron más de 40 capítulos en llegar a la confesión. Ridículamente lento. Pero el manga no era como las novelas. El manga se actualizaba una vez por semana, y eso sin contar las pausas y los retrasos. Aún así, gracias a más de 40 capítulos de preparación, el gran momento de hoy resultó perfecto. Lindy estaba muy satisfecho. ¡Qué agradable! ¡Qué cálido! Parece que incluso un cadáver podría florecer. Ahora me has hecho querer enamorarme también. ¿Qué crimen tan terrible ha cometido ese artista? Pero con la vida bajo tanta presión, ¿quién se podía permitir el lujo del amor? Basta con mirar los mangas románticos, ¿cuántos de ellos utilizaban a adultos que trabajaban como personajes principales? ¿Tienes coche? ¿Tienes una casa? ¿Cuánto dinero tienes ahorrado? ¿Qué es esto, ciencia ficción? Mientras criticaba furiosamente el estado de la realidad en su cabeza, una fuerte ráfaga de viento azotó el puente, golpeándole la cara. Maldita sea, hace frío. Es hora de regresar. Puede que su mente ya estuviera destrozada, pero al menos su cuerpo tenía que mantenerse sano. Y luego, con un crujido repentino, la barandilla en la que se había estado apoyando se partió. Mi nombre es Lindy Kizuna y soy una chica a la que le encantan los caballos. Sigo siendo increíblemente hermosa, con cejas definidas, un aura impactante y la combinación perfecta de sofisticación y ternura. Soy la elegida. Ya había pasado algún tiempo desde que entré en el mundo de las chicas amantes de los caballos, y juro que hasta el aire aquí sabe más dulce. Convertirse en estudiante realmente marca la diferencia. Pensándolo bien, ¿qué clase de vida miserable llevaba antes? Claro, seguía atrapada en la rutina, ya fuera trabajando para el sistema o en el restaurante, y mis días seguían siendo ajetreados. Pero, de alguna manera, todo se sentía más pleno que antes. Un día, sin duda, volvería a ser una niña rica con los bolsillos llenos. Y entonces me di cuenta, si ya era una apasionada de los caballos, ¿por qué no ganar dinero en el hipódromo? Ahí era donde se ganaba dinero fácil. Cabe mencionar que había encontrado un compañero de piso. Mi vida seguía siendo terrible, pero ya no tan aburrida y vacía como antes. Mi corazón aún estaba húmedo y vivo. Aunque me costaba admitirlo, mi compañero de piso me había estado proporcionando más que suficiente retroalimentación emocional y diversión. J.E. Era una muy buena compañera de piso, pero tenía un defecto innegable, le encantaba sermonearme con ese tono de adulta exasperante, y no paraba de tocarme. Por favor. Puede que mi físico no fuera el más robusto, pero mi mente era sumamente madura. Por la edad, debería llamarme hermana mayor. Aún así, ya conocía a mi compañera de piso. Estaba dispuesta a llevarme bien con ella. Como dice el refrán, las relaciones deben cultivarse. Esa parte es importante. Incluso los mejores amigos,
Verdaderos hermanos incondicionales se distanciarán si dejan de comunicarse, si los sentimientos no son correspondidos y si el tiempo lo desgasta todo. Con el tiempo suficiente, hasta los morteros de hierro se desgastarán hasta convertirse en agujas. Así que incluso alguien con tan escasas habilidades sociales como yo entendió esto. Mantener vivo un vínculo requiere esfuerzo. Mi carrera de debut se acercaba, ¿verdad? Ese idiota estaba más involucrado que yo, me traía comida, me compraba zapatos, me daba forma a mis platos de carreras a martillazos. Ja. Tonto. Por supuesto que lo entendí todo. Incluso yo sola me habría encargado de todo. Pero aún así, aceptar la amabilidad de alguien, aceptar su cariño, era, en cierta medida, una especie de respuesta emocional en sí misma. Puf. Tokaicho no vale ni una décima parte de lo que gano yo. Eso fue lo que le dije. Pero era una broma. ¿Tokaicho? Para comprender de verdad lo que significaba la palabra genio, tenías que estar en su mismo terreno. En ese momento, básicamente no había manera de que pudiera superar una montaña como esa. Castigo cumplido. Han transcurrido 10 minutos. Tarea adicional, gana el primer puesto en tu carrera de debut. Castigo por fracaso, tortura acuática de nivel máximo. El texto era frío. El sistema era perverso. La chica era ingenua. La ilusión de tranquilidad se desvaneció en un instante. Al abrir lentamente los ojos, vio el techo que le resultaba familiar. Lingy. Una voz familiar llegó a sus oídos. No llores, no llores. Aunque alzó los brazos para cubrirse los ojos, no pudo contener las lágrimas ni el amargo dolor en su pecho. De verdad era tan difícil. Solo para relajarme un poco. Solo para disfrutar de un breve momento de paz. Capítulo 50. Uma Musume, lo quiero todo. Fuera de la habitación del hospital. Tokaicho y Excellent Nature se apoyaron contra la pared. Los habían echado. Expulsada por Lingy. Excellent Nature pegó la oreja a la puerta, escuchando los sonidos del interior. ¿Cómo estás, naturaleza? ¿Lingy sigue llorando? Tokaicho jugueteaba con sus pulgares, con las orejas de caballo caídas. Parecía completamente desconcertada, como si hubiera hecho algo malo. No, ya no está llorando. La respuesta de la naturaleza hizo que yo exhalara un pequeño suspiro de alivio. Pero ahora está vomitando. Las arcadas secas y el sonido de la cisterna del inodoro seguían llegando desde dentro. Desde que la naturaleza había empezado a espiar, no había parado ni un instante. ¿Podemos entrar a ver cómo está? Yo extendió la mano hacia el pomo de la puerta y miró a Nature en busca de permiso. No entres. Con un suave suspiro, Nature apartó la oreja de la puerta. Como compañera de habitación de Lingy, sabía perfectamente lo fuerte que era el orgullo de Lingy. ¿Acaso no fue porque no quería que la vieran, así? ¿Cómo esto? Lingy, eso no era para nada. Nature sentía una incómoda pesadez en el pecho, como si su corazón estuviera cubierto de grasa. Mientras recordaba todo lo sucedido la tarde anterior, frunció el ceño. Todo había sido normal. La tez de Lingy, su estado físico, incluso sus habituales discusiones y bromas con la naturaleza, todo parecía perfectamente normal. La naturaleza no pudo encontrar nada malo. ¿Podría ser que su supuesta comprensión de Lingy solo llegara hasta donde Lingy quería que ella viera? No. Excellent Nature tenía absoluta confianza en su propio criterio. Era imposible que se hubiera equivocado al interpretar esto. Definitivamente algo había sucedido. Pero después de que Lingy regresara ayer, se mantuvo dentro del campo de visión de la naturaleza todo el tiempo. ¿Podría haber sido una pesadilla? Esa era la única suposición que la naturaleza podía hacer. A su lado, Tokaicho se apoyaba contra la pared, mirando vagamente hacia el techo, con los ojos parpadeando mientras se perdía en sus pensamientos. Con la carrera de debut tan cerca, sucedió esto en su lugar. Tenía hidrofobia. Entonces, ¿por qué seguía yendo a entrenar natación?
¿Fue porque Tio insistió? ¿Por qué la presionó? ¿Se enfadaría Lingyi? Por supuesto que estaría enfadada, por eso la había echado. Así que durante todo ese tiempo en la piscina, Lingyi se obligó a soportar las náuseas. Si Tio hubiera prestado más atención, ¿habrían sido las cosas diferentes? Si ella hubiera accedido a dejar descansar a Lingyi ayer, ¿nada de esto habría sucedido? Una maraña de pensamientos inundó su mente, enredándose entre sí hasta que Tio se sintió indescriptiblemente miserable. Absolutamente miserable. Vamos, esto no es culpa tuya. Si Lingyi se hubiera sentido tan mal, se habría aferrado a ti y habría exigido desembarcar de inmediato. Al ver lo que Tio estaba pensando, Nature le dio una palmadita en el hombro e intentó consolarla. Sí. Tio asintió levemente, pero su expresión no se suavizó en lo más mínimo. Era evidente que las palabras no la habían conmovido. En ese instante, la puerta se abrió bruscamente hacia adentro. Tio, que estaba apoyado en ella, lanzó un grito de sorpresa y cayó hacia atrás. ¡Pum! La parte posterior de su cabeza golpeó contra algo duro con un sonido sordo. Cayó al suelo como era de esperar, pero en lugar de impactar contra el frío piso, aterrizó en unos brazos cálidos y suaves. Tokaicho había caído directamente sobre Lingyi. Vaya. Oye, ay, ay, ay. Tendida en el suelo, Lingyi se agarró la frente y lanzó un gemido lastimero. Pero era evidente que estaba demasiado débil para hacer fuerza. Tras solo 2 gritos, se quedó sin fuerzas. ¡Ay, ay! Frotándose la nuca, Tio se incorporó lentamente. ¿Estás bien? Te ayudaré a levantarte. Pero al incorporarse, sus dedos rozaron accidentalmente el estómago de Lingyi. ¿Cómo debería decirlo? Todo salió bien. Y frío. No estaba fresco al tacto, pero tenía un frío que resultaba extraño. ¡Qué frío! Solo entonces Tokaicho miró realmente el rostro de Lingyi. Pálido. Vestida con una bata de hospital a rayas azules y blancas, su menuda figura la hacía parecer casi una frágil belleza sacada de un cuadro. Pero a Tokaicho no le gustó nada. ¿Espera un segundo? La mirada de Tio se posó en el pecho de Lingyi. Parecía un poco más grande. No. Este no era el momento para eso. Tras levantar a la chica de pelo blanco del suelo, Tio ni siquiera había tenido tiempo de disculparse cuando Lingyi habló primero. ¿Podrías ayudarme a llamar al médico para que me haga otro chequeo? Quiero ver si puedo irme esta tarde. Tokaicho se quedó paralizado. ¿Un momento? Excellent Nature apareció por detrás, mirando fijamente la frente de Lingyi como si cuestionara la absoluta locura de lo que acababa de escuchar. ¿Qué quieres decir con, Date prisa. Espera, Lingyi, con tu estado actual, deberías quedarte aquí en observación y descansar. ¿Por qué tienes tanta prisa por recibir el alta? Nature sacó su teléfono, echó un vistazo a su saldo y dijo, si se trata de los gastos del hospital, puedo cubrirlos por ahora. No hay problema. Yo también, añadió Tio rápidamente. Luego, recordando lo que el médico calvo había dicho antes, dudó un momento antes de preguntar, ¿no deberíamos contactar primero a tus padres para avisarles que estás bien? Naturaleza excelente. La temperatura en la habitación pareció descender unos grados. Creo que Lingyi podría haber tenido un altercado con su familia, adivinó Nature en voz baja, tratando de insinuarlo a Tio sin decirlo demasiado alto. Tokaicho. Lo siento. La chica de cabello castaño no pudo decir nada más. Simplemente apretó los labios. Jaja, no pasa nada. No es que haya peleado con mi familia. Es solo que, vivo sola. Literalmente. Soy la única que figura en el registro familiar. La sonrisa de Lingyi era forzada. Tokaicho. ¿Naturaleza excelente? Recordaba perfectamente aquella primera noche que conoció a Lingyi. En aquel entonces, le había dicho, ya es muy tarde. Te has divertido bastante fuera, ¿no? Es hora de ir a casa o tus padres se preocuparán.
En ese momento, Lindy estaba sentada sola junto a la calle. Ahora, con lo que sabía, ¿acaso aquellas palabras habían herido a Lindy en aquel entonces? La naturaleza le acarició la frente. La atmósfera se congeló por completo. Nunca antes había estado tan rígido. Lindy enroscó un mechón de cabello blanco como la nieve alrededor de un dedo y lanzó una mirada cautelosa a Tokaicho. Pero Tio se negó a mirar a nadie, fijando la vista en las puntas de sus propios zapatos. Tio. Lindy comenzó a decir algo. Voy a llamar al médico. Y entonces Tio se fue. Solo quedaba el sonido de sus pasos, que se alejaban cada vez más por el pasillo. Naturaleza excelente. Mi corazón está tan cansado. Fin de capítulo.